Junio de 1965. Pantano de Okefenokee. Carril de entrenamiento número 3 en el borde norte del refugio. Nuestro equipo de reconocimiento de 7 hombres avanzaba por agua que nos llegaba a la cintura, con luz roja. El aire olía a gasoil y a podrido. Las cigarras se oían tan fuerte que retumbaban en el pecho. Llevábamos 2 horas sin contactar por radio. La aguja de la brújula se movía sola cada pocos minutos. La radio siseaba aunque tuviéramos el squelch bien cerrado. El sargento Mullins no paraba de repetir que el pantano estaba vivo. Lo decía medio en broma, pero yo veía que lo sentía de verdad, que alguien nos miraba. Entonces, escuchamos el sonido. No era caimán, no era jabalí. Era un arrastre lento, mojado, seguido de una respiración profunda que hacía temblar los juncos. El agua delante de nosotros se abrió en un círculo perfecto, como si algo muy grande acabara de salir a la superficie. Levanté la luz roja. Ahí fue cuando lo vimos. Alto. De pie. En el agua negra. Piel como cuero mojado con brillo verdoso. Los ojos atraparon el haz rojo y lo devolvieron. Brazos largos, manos que terminaban en puntas que no eran humanas. Nos quedamos helados. Nadie habló. La cosa ladeó la cabeza una sola vez. Retrocedió un paso y desapareció. Esa fue la noche que vimos al hombre lagarto del pantano de Okefenokee. Los camiones nos esperaban a varios kilómetros, pero todavía teníamos que llegar vivos. Antes de seguir con el video, dale al botón de suscribirse para apoyar el canal. Es solo un segundo. Gracias. Éramos de la compañía Bravo, primer batallón, regimiento 30 de infantería, Fort Stewart, Georgia, verano del 65. La mayoría llevábamos menos de 2 años de uniforme. Todavía estábamos aprendiendo a movernos en silencio, a confiar en el mapa y a funcionar como equipo. Vietnam ya empezaba a llevarse gente, pero nosotros seguíamos en Estados Unidos. Los carriles del pantano eran para afilar la navegación y la resistencia antes de ir al combate de verdad. Yo era cabo entonces, jefe del equipo de 7 hombres. Mullins era el sargento que mandaba el carril. Tenía experiencia de Corea y hablaba poco. Los demás éramos jóvenes. Harris era el radiotelegrafista. Ruiz llevaba la M60, aunque tuviéramos cintas de fogueo. El resto llevábamos M14 con adaptadores rojos y cartuchos de salva. Carga normal de entrenamiento. El Okefenokee no era un terreno de entrenamiento normal. Parte era refugio natural. Parte era terreno de una antigua empresa maderera. El ejército tenía permiso para usar algunos sectores del borde para ejercicios de navegación. Regla sencilla: quedarse en el corredor marcado, no pisar las islas de cría y contactar cada 4 horas. Empezamos al amanecer, el calor ya apretaba. Al mediodía el aire era tan espeso que se podía masticar. El agua negra reflejaba todo como un espejo. Avanzar era lento, cada paso se hundía. A veces sacabas la bota y veías burbujas saliendo del fondo. El olor se te pegaba a la ropa. El plan era recorrer 12 kilómetros por el sector norte, encontrar 3 marcas ocultas y enlazar con el jeep de seguridad en una pista de arena a las 23 horas. El pantano no era peligroso como otros sitios, pero tenía sus propias reglas. Había serpientes, caimanes y zonas blandas que te tragaban hasta la cintura. Usábamos palos para probar el fondo. A las 4 horas paramos en un montículo cubierto de palmeras. Mullins nos dio 10 minutos para descansar y beber agua. Los mosquitos eran una nube. Harris los espantaba con la funda del mapa. Ruiz dijo que el sitio le daba mala espina y señaló un grupo de juncos retorcidos y trenzados a la altura de la cabeza, como si algo los hubiera doblado y atado fuerte. Nadie supo explicarlo. Lo apuntamos en el mapa. Mullins dijo: la naturaleza hace cosas raras aquí. Y seguimos. Pero ninguno lo olvidamos. Al final de la tarde empezaron truenos del sur. Las tormentas suben rápido con ese calor. La luz se puso amarilla y el viento venía a ráfagas. Nos paramos bajo unos cipreses para sacar los ponchos. Ahí me di cuenta de que los instrumentos fallaban. La brújula se desviaba 10 grados al este y volvía. Ya no volvió a marcar bien en toda la noche. Harris intentó contacto con la PRC-25. Solo ruido. Cambió frecuencia, ajustó antena, nada. Pensamos que era el terreno y la tormenta, cosa normal en pantano espeso.
pero aumentó la inquietud. Seguimos otro kilómetro. El terreno se abrió en láminas de agua con crestas estrechas. Mullins ordenó columna silenciosa, sin luces rojas, 5 metros de separación. El pantano estaba más oscuro que cualquier bosque. El aire quieto. Solo se oía el chapoteo del agua contra el equipo. De pronto, detrás, un chapuzón lento y pesado, como si alguien hubiera dado un paso dentro del agua. Nos paramos en seco. Miré con la luz, solo ondas que se perdían en la oscuridad. Mullins esperó 10 segundos y nos hizo seguir. No dijo nada y nadie preguntó. Cuando llegamos a la primera marca de navegación, la tormenta estaba encima. Los relámpagos iluminaban el pantano en blanco. El calor se rompió un momento y volvió más pesado. Mullins decidió parar una hora hasta que pasara lo peor de los rayos. Nos agachamos en una cresta medio seca. Olía fuerte a azufre. Ruiz no quitaba ojo al agua y murmuraba que algo se movía debajo. Le dije que sería un caimán o una tortuga grande. Asintió, pero no se lo creyó. La tormenta pasó, pero el silencio que quedó fue peor. Ni ranas ni pájaros, solo nuestra respiración y el goteo de la lluvia en las hojas. Mullins dio la orden de seguir. Ese silencio nos acompañó todo el siguiente sector, el sector donde todo se torció de verdad. El segundo sector era terreno duro, canales estrechos, juncos altos y charcos que se tragaban la luz. El mapa marcaba antiguas vías de troncos de cuando cortaban madera. La mayoría estaban hundidas, pero a veces sentías la tierra apisonada bajo las botas. Era lo único firme en kilómetros. Íbamos otra vez con luz roja. El pantano reflejaba la luz de forma rara, como si hubiera metal bajo el agua. Cada pocos minutos parábamos para tomar rumbo. Mullins delante, yo detrás. Luego Harris con la radio, Ruiz y los demás cubriendo la retaguardia. A las 21 horas llegamos a la segunda marca, un poste oxidado medio hundido. Ahí estábamos a mitad de ruta. El plan era parar, comer algo y empezar el movimiento nocturno hasta el último punto. El camión nos recogería en la pista de arena a medianoche. Mientras los demás comían, me alejé un poco hacia el canal. El agua estaba plana, pero algo no cuadraba. Reflejaba las estrellas de forma irregular, como si algo se moviera debajo. Me agaché a escuchar. Solo burbujas suaves de vez en cuando. Cuando volví, Ruiz me miraba fijo y dijo que oía respirar, lento y pesado. Le dije que el pantano hace sonidos raros, que los árboles devuelven los ecos, pero la forma en que lo dijo me puso la piel de gallina. 20 minutos después seguimos. La tormenta había pasado, pero empezaba a subir niebla baja. Entramos en ella y el aire se enfrió un par de grados. La visibilidad bajó a unos 6 metros. Pasamos a fila india más cerrada. La radio seguía muda. La brújula seguía loca. De repente Harris tropezó y casi se cae. Dijo que algo le rozó la pierna. Cuando lo levantamos, tenía el pantalón mojado hasta medio muslo y rayas oscuras, como aceite mezclado con barro. Lo limpiamos y seguimos. Unos minutos después, Mullins levantó el puño, alto. Delante de él, al borde de un claro pequeño, algo estaba de pie. Primero pensé que era un tronco de ciprés, alto y estrecho. Luego se movió. Giró un poco y la luz roja le dio en lo que parecía un hombro. No estaba encorvado como un oso, estaba erguido, quieto y demasiado delgado. Mullins bajó la luz, pero antes de que lo encontrara otra vez, la cosa dio un paso lateral y desapareció. Sin chapoteo, sin ruido, simplemente dejó de estar. No dijo nada, solo nos hizo seguir. Todos lo vimos. Nadie quiso admitirlo todavía. A las 22:30 el aire volvió a pesar, como si la tormenta hubiera dado la vuelta. Relámpagos lejanos al este nos dieron luz suficiente para ver la tercera marca, un poste de madera clavado en un montículo. Cuando llegamos, la madera tenía zarpazos profundos, no arañazos de herramienta. Surcos irregulares, como hechos por una mano con garras. Mullins pasó el dedo. Los bordes estaban limpios, frescos. Se oyó un chapuzón detrás, luego otro más cerca. La radio dio una chispa de vida, medio segundo de ruido y un tono bajo, como alguien soplando por el cuello de una botella. Harris intentó contactar con el jeep. Nada. Formamos 360 grados, armas listas, luces rojas apagadas. El pantano estaba en silencio salvo el goteo de los cipreses.
Sentía el corazón en la garganta. Olía a cobre, agudo y ácido. Entonces vino una onda desde el centro del charco, un círculo perfecto que se detuvo. Mullins susurró que retrocediéramos despacio. Dimos 5 pasos y algo salió del agua detrás de los juncos. No se vio claro, solo un contorno oscuro contra la niebla. Más alto que un hombre, hombros y cuello que no encajaban. La luz pilló escamas antes de que volviera a hundirse. No lo seguimos. No hablamos. Salimos a doble tiempo hasta que los árboles se abrieron y pisamos terreno firme. Nadie miró atrás. Esa fue la última hora normal de la misión. A partir de ahí supimos que no era que hubiera algo ahí fuera. Es que nos estaba siguiendo. El terreno cambió a arena compacta con raíces viejas. Ya se oían las botas. Debería haber sido un alivio, pero el silencio fue peor. Las ranas no volvieron, los pájaros tampoco. Avanzábamos en línea escalonada, mirando a los lados. Yo no dejaba de vigilar la retaguardia porque sentía que algo caminaba por el mismo camino, justo fuera de vista. Cuando parábamos, paraba. Cuando avanzábamos, avanzaba. Mullins mandó un descanso corto. Todos bajamos mochilas y bebimos. Harry se sentó contra un tronco frotándose la pierna. La piel estaba en carne viva, como quemadura leve. Ruiz dijo bajito: «Nos está marcando el paso». No bromeaba. Le vi el sudor en la cara aunque era de noche. Nadie contestó. Todos lo sabíamos. La radio dio otra ráfaga de ruido y un tono único, un zumbido bajo que subió y se cortó. Harris dijo que no era ninguna señal del ejército que él conociera. Mullins le mandó apagarla y seguir. Entramos en una cuenca poco profunda, unos 50 metros de ancho. Agua quieta, negra, reflejando el cielo como cristal. Cruzamos despacio. A mitad, el agua se onduló alrededor de nuestras piernas, como si algo grande pasara por debajo. Lo sentí rozarme 2 veces. Grueso, liso, pesado. Ruiz dijo que veía ojos bajo el agua, 2 reflejos bajos que nos miraban. Quise decirle que dejara de imaginar, pero yo también los vi. Parpadearon una vez y se hundieron. Llegamos al otro lado y subimos a terreno seco. Mullins nos puso en seguridad. Me llamó y señaló el agua. Había círculos pequeños saliendo del centro, muy regulares, como si algo caminara despacio en círculos bajo la superficie. Pregunté si íbamos al norte, a terreno alto. Asintió. Pero antes de movernos se oyó un sonido profundo que recorría los árboles. No era rugido. Era una exhalación, larga, lenta y húmeda, como soplar por un tubo hueco. Todos los animales del pantano se callaron otra vez, hasta los insectos. Mullins dijo: «Ahora». Salimos en parejas, armas listas, en silencio. El aire olía a sangre vieja. La camiseta se me pegaba a la espalda. Se me oía el corazón en las correas del equipo. Llegamos a un campo de rodillas de ciprés que parecían lanzas. Ruiz tropezó, hizo ruido, y todos nos paramos. Ahí, lo vi otra vez, a unos 20 metros en la retaguardia. Una figura entre los árboles, erguida, hombros estrechos, brazos largos, cabeza inclinada hacia adelante. Caminaba despacio, sin prisa. La luna le daba en la piel mojada y escamosa. Vi el contorno de la mandíbula, ancha y plana, como hocico aplastado. Se paró, giró la cabeza hacia nosotros y la levantó un poco. Los ojos, incluso desde lejos, brillaban amarillo verdosos, verticales, con pupila partida. Mullins dijo: «Quietos». Nos quedamos sin respirar. La cosa estuvo así 5 segundos. Luego giró y se deslizó al agua sin ruido, sin chapoteo, como si se fundiera. Mullins ordenó seguir al norte, sin paradas, sin radio. Cubrimos medio kilómetro más antes de que Harris volviera a caer. La piel estaba peor, parches grises hasta la pantorrilla. Decía que le quemaba. Le pusimos gasa y yodo y siguió andando, pero más lento. El terreno empezó a subir. Apareció olor a pino. Estábamos cerca de la pista de arena. Entonces vino otro ruido, esta vez a la izquierda, chapoteo y arrastre, como si algo grande saliera del agua. Encendimos luces, solo vimos juncos doblándose. Lo que fuera no corría, mantenía nuestro paso escondido. Mullins aceleró. Ya veíamos el último poste. Eso quería decir que la pista estaba a menos de 1 kilómetro. Corrimos lo que el pantano dejaba. El ruido nos acompañaba,
A veces cerca, a veces lejos, siempre al mismo ritmo. En un momento Ruiz giró la luz y dijo que lo veía otra vez, de pie en medio del camino, brazos colgando, cabeza ladeada. El haz rojo le dio en el pecho y se veía respirar. Costillas anchas, escamas que brillaban como cristal mojado. Luego la luz parpadeó y desapareció. Llegamos al poste. Estaba partido por la base. 5 zarpazos frescos. Montamos perímetro rápido. Mullins quería contar 60 segundos antes del último empujón a la pista. Los segundos se hicieron eternos. Cada ruido parecía más fuerte. El crujido del equipo, la respiración, el goteo. Entonces oímos pasos ligeros pero claros detrás, en terreno seco. Ya no chapoteaban, caminaban. Mullins giró, subió la luz y ahí estaba otra vez. Claro, a menos de 50 metros. El hombre lagarto, casi 2 metros 10. Piel verde oscura mojada, cabeza estrecha, ojos brillantes, manos largas con puntas negras. No corrió, solo miró. Luego dio un paso adelante. Ahí dejamos de ser un equipo de entrenamiento. Pasamos a ser hombres tratando de sobrevivir. La cosa dio ese paso. Se paró. Sus ojos cogían toda la luz que teníamos. Recuerdo la piel resbaladiza, el dibujo como de pez pero más oscuro. No hacía ruido, ni respiración fuerte, nada humano. Mullins levantó la mano. No disparar. Solo teníamos albas. Todos lo sabíamos. No iba a parar nada. Esperamos. La criatura ladeó la cabeza, como estudiándonos. Luego retrocedió despacio hasta que solo brillaron sus ojos. «Vamos», dijo Mullins. Retrocedimos en parejas, armas listas. La pista estaba cerca, 700 metros. El pantano se abría en terreno más seco, pero cada pocos pasos oíamos el mismo movimiento lento en el agua a nuestro flanco, marcando el paso. Al llegar a un canal estrecho, Mullins mandó cruzar. Fui primero, probando con el palo. Me llegó al pecho. Agua fría y negra. A mitad algo me rozó el muslo. No era pez ni raíz. Era áspero, vivo. Me giré y vi ondas que iban hacia Ruiz. Se quedó helado. Entonces una forma oscura salió a la superficie entre nosotros, ancha como una puerta. Vi cabeza y hombro antes de que se hundiera. Ruiz gritó y tropezó. Lo sacamos a la otra orilla. Contamos cabezas, todos. Pero Ruiz temblaba, el pantalón roto. Bajo la luz roja vimos cortes en la espinilla, no profundos, pero 3 cortos y uno largo cruzando. No parecía rama ni caimán. Seguimos. La radio de otra ráfaga y una voz muy débil. No se entendía, pero sonaba a cotia o contacto. Intentamos responder. Nada. El terreno subía. Olía a pino. Ya casi veíamos cielo abierto cuando un chapoteo fuerte detrás, luego otro más cerca. Harris giró la luz, vio una onda rápida. Luego lo vimos salir del agua otra vez, más cerca, más claro. Alto, estrecho de hombros, brazos casi hasta las rodillas. Agua chorreando, cabeza girada hacia nosotros, ojos como canicas reflejando la luz roja. Nos quedamos helados. Soltó otra vez ese sonido, exhalación baja y hueca que recorrió los árboles. No era enfado, era calmado, casi curioso. Mullins susurró. ¡Ya! Corrimos controlado. Se oía el agua romper detrás, no corriendo, siguiendo. Firme, seguro. El claxon del jeep debería haber sonado. Nada. El pantano parecía no acabar nunca. A los 100 metros, Harris cayó de boca. La radio golpeó el barro. Ruido fuerte. Lo levanté y en el destello de la luz del equipo vi al otro lado del canal 2 figuras. No una. Las 2 altas, de pie. Una avanzó y la otra le imitó. Ahí supe que no era uno. Eran por lo menos 2. Lo pusimos en pie y corrimos. El terreno se endureció. Salimos de los árboles y ahí estaba la pista de arena, pálida bajo la luna. El jeep a 50 metros, parado bajo un pino, sin luces, sin ruido. Mullins gritó. Nadie contestó. Nos acercamos, armas listas. Puerta del conductor abierta, motor frío, llaves puestas. Alrededor del jeep, solo huellas profundas en la arena, demasiado grandes para botas. Impresiones de 5 puntas, como si algo con garras hubiera dado vueltas al vehículo. Mullins cerró la puerta, nos dijo que subiéramos y arrancó. El motor tardó, pero cogió. 3 atrás, 3 en los bancos. Yo junto a la puerta trasera, rifle listo. La radio seguía siseando bajito. Al arrancar miré atrás. En la luz roja del jeep, lo vi de pie en el arcén. Misma altura, misma postura, mirándonos irse. Cuando aceleramos, dio un paso fuera de la pista y desapareció entre los árboles.
Nadie habló en el camino de vuelta, ni siquiera Ruiz, que siempre hablaba. Llegamos al barracún de campaña. Mullins firmó el cuaderno, puso «misión completada» y no dijo nada más. El suboficial de guardia nos miró el barro y solo dijo «el pantano hace eso». Dentro, la pierna de Harris estaba peor. El sarpullido subía casi a la rodilla, gris oscuro bajo la piel. El médico dijo que parecía infección por agua del pantano, y lo vendó fuerte. Esa noche no dormí. No dejaba de oír ese sonido, esa respiración lenta retumbando en la oscuridad. No era animal. Tenía ritmo, control. Nos conocía. A las 3:00 salí a tomar aire. El cielo se aclaraba, se veían estrellas. El borde del pantano brillaba con niebla baja. A lo lejos oí un chapoteo suave. Uno solo. Luego silencio. Por la mañana nos llamaron a debriefing. Preguntas simples. Ruta, horarios, clima, problemas de equipo. Mullins respondió todo por el libro. Nadie mencionó lo que vimos, ni una palabra. Al salir, el escribiente de operaciones nos miró raro. Estaba pálido. Luego me dijo bajito que no éramos los primeros. 2 años antes, otra patrulla había informado figuras en el agua. El expediente estaba sellado. Ahí entendí que no éramos los primeros y que lo que vivía ahí llevaba mucho antes que nosotros, y sabía esconderse. Al día siguiente nos ordenaron quedarnos en la base, sin llamadas fuera, sin salir. Motivo oficial, inspección de material. Nunca había pasado. Normalmente después de un problema de campaña limpiábamos y a casa al mediodía. Mullins estuvo toda la mañana en operaciones. Salió enfadado pero tranquilo. Esa calma que sale cuando te dan una orden que no te gusta. Nos dijo que repetiríamos el mismo carril en 48 horas. No tenía sentido. Era un ejercicio de navegación. No se repetía. Dijo que era patrulla de verificación porque los instrumentos habían dado deriva. Sabíamos que era mentira. A nadie le importan tanto las cuadrículas. Harris no vino. Su pierna se había hinchado durante la noche. El sarpullido llegaba al muslo, la piel dura y gris oscuro. Los médicos no lo explicaban. Lo enviaron al hospital del puesto. Lo visitamos antes de salir. Estaba pálido, sudando, parecía deshidratado. Dijo que por la noche oía respirar despacio junto a la ventana. Pensaba que era sueño. Volvimos al pantano. Misma ruta, misma carga. Solo cambió la radio. Nos dieron una PRC-25 nueva y órdenes de anotar todas las ráfagas de ruido y tonos. Esa fue la única orden que sonó de verdad. Alguien arriba había leído lo de la interferencia. El pantano parecía distinto, más callado. El aire pesaba más, aunque era mediodía. El agua tenía un brillo más oscuro, casi aceitoso. Seguimos la ruta marcando todas las señales de la misión anterior. Ramas rotas, barro removido, juncos doblados. Algunos se habían asentado, otros parecían frescos, como si alguien hubiera pasado después. A las 16 horas llegamos al segundo poste. Los zarpazos seguían ahí, pero más profundos, y con cortes nuevos, madera clara. Las marcas bajaban, como si lo que los hizo se hubiera agachado. Ruiz dijo bajito, «Ha vuelto». Nadie respondió. Paramos poco y seguimos hacia el sector donde lo vimos la primera vez. Se me encogió el estómago al pisar el mismo camino. Los juncos estaban doblados en línea, igual que cuando corrimos. Algo había pasado por ahí después. Las huellas eran débiles pero anchas, sin dibujo de bota, terminadas en 5 puntas. La radio se encendió. Primer zumbido bajo, luego ruido y el mismo tono de antes, pero esta vez no se cortó. Subía y bajada como respiración lenta por el altavoz. Era idéntico a lo que Harris había llamado respiración. Mullins mandó bajar volumen, pero no paró. Parecía que algo transmitía en un canal que no existía. El pantano se quedó otra vez en silencio total. Miré la brújula. La aguja dio una vuelta completa y se paró al oeste. La giré y siguió al oeste. Olía a azufre. Ruiz dijo bajito, «No estamos solos». Tenía razón. Al otro lado del canal, medio escondidos entre raíces de ciprés, había 2 figuras. Misma forma, misma altura. No se veían detalles, solo siluetas en la niebla. Pero sentías el peso de sus ojos. Mullins susurró, «Retrocedan despacio». Empezamos a retroceder. Las figuras no se movieron.
Luego una ladeó la cabeza. Mismo gesto lento. Y se deslizó al agua. La segunda la siguió. Sin ruido. Solo ondas. Retrocedimos hasta terreno firme. Mullins pidió extracción inmediata en la pista más cercana, 2 kilómetros al oeste. Avanzamos callados. Nadie habló. A mitad camino Ruiz se desplomó. No tropezó, se quedó quieto y cayó de rodillas. Dijo que le dolía el pecho, respiración rápida y superficial, pulso como tambor. Lo revisamos, ni heridas ni mordeduras. Los ojos perdidos, como si mirara algo detrás de nosotros. Entonces lo oímos otra vez. La respiración larga y húmeda, pero muy cerca, a 10 metros en el agua. Nos desplegamos en semicírculo, armas listas. El sonido creció, rebotando en los árboles. La radio empezó a sisear al mismo ritmo. Subía cuando subía la respiración, bajaba cuando bajaba. La estaba imitando. Ruiz temblaba como si tuviera frío. Mullins me ordenó a mí y a 2 más sacarlo a terreno alto. Los demás cubrieron. Al movernos miré atrás. Ondas rápidas en línea, directas, acercándose. Luego pararon. Silencio total. Ruiz dejó de respirar unos segundos, luego jadeó y volvió en sí. Lo cargamos hasta que apareció la pista. El jeep estaba ahí, motor encendido. 2 hombres de operaciones dentro, uniformes sin nombre. Uno con portapapeles. Pidieron debriefing rápido a Mullins antes de subir a Ruiz. Mullins respondió corto. El del portapapeles anotó y dijo bajito: «Ustedes no vieron nada raro, ¿entendido?». Mullins no contestó. Volvimos callados. Ruiz en la parte trasera, respirando, pero pálido. Yo miraba la carretera. En el retrovisor el pantano se perdía, negro e infinito. Esa noche sellaron nuestro informe como Incidente de Entrenamiento 65B. Nos prohibieron hablar, pero yo no podía olvidar ese sonido, esa respiración que había aprendido a imitarnos por radio, que quería que supiéramos que seguía ahí. No dormí. La base parecía más pesada, silenciosa de una forma que no sé explicar. Por la mañana nos enteramos que Ruiz había sido trasladado a un laboratorio médico en Jacksonville. Sin explicación, nunca volvimos a verlo. 2 días después, Mullins nos reunió. Había un mayor de Intelligence Division, uniforme impecable, sin nombre en la placa. Dijo que era del Mando de Observación Ambiental. Nunca había oído hablar de esa unidad. Nos dio las gracias por cooperar y soltó una frase que se me quedó grabada. Esta noche volverán al área. Seguridad completa. Nosotros observaremos. No discutimos. Órdenes son órdenes. Salimos al atardecer. 2 jeeps con focos, munición real y mortero de 60 milímetros para iluminación. Dijeron que era por depredadores. Nadie se lo creyó. Nos acompañaban 3 hombres de paisano con cámaras selladas impermeables y portapapeles. No se presentaron. Misma ruta, pero el pantano parecía vivo antes de parar. Aire frío, aunque el día había sido caluroso. Ni un mosquito, ni una rana. Silencio total. Bajamos cerca de la segunda marca. Los de paisano montaron cámaras. Una al canal, otra a la línea de árboles con lentes infrarrojos. Nosotros formamos semicírculo de seguridad. Mullins revisó todos los sectores de tiro. A las 22. Era noche cerrada. Esperamos. La radio crepitó otra vez. Mismo tono bajo. Los técnicos anotaron hora. El sonido creció. Ya no era interferencia. Era deliberado, con patrón. Inspiración larga, exhalación larga, respiración. Uno de los técnicos le susurró a Mullins que la señal venía del suroeste, unos 100 metros. Pidió permiso para acercar un receptor. Mullins le dio 2 hombres de escolta. Desaparecieron en la oscuridad. 10 minutos. Nada. Luego un grito corto, cortado de golpe. Mullins llamó por indicativo. Silencio. La radio sisió una vez y murió. Ordenó bengalas. La primera iluminó todo blanco. Vapor subiendo del agua.
el pantano plateado. Miré con el rifle, respiración acelerada. Entonces lo vi. Al borde del claro, medio dentro del agua, uno de los técnicos que había ido adelante, o lo que quedaba de él. El cuerpo erguido pero flojo, cabeza ladeada. El pecho se movió una vez y se paró. Detrás, algo grande se movió entre la niebla. La bengala se apagó. Oscuridad total. Disparamos otra. Luz dura. El hombre había desaparecido. Solo ondas donde estaba. Entonces el agua explotó. La criatura salió disparada del canal, directa, alta, hombros anchos, piel verde brillante mojada, ojos como espejos pillando la luz de la bengala, boca abierta, filas de dientes pequeños y perfectos, como de pez, no colmillos. Estuvo medio segundo arriba, luego se agachó y cargó por el agua hacia nosotros. El sonido no fue rugido, fue un siseo que subió hasta vibrar todo. ¡Fuego!, gritó Mullins. Los M14 abrieron fuego, real esta vez. El ruido retumbó, agua saltando con cada impacto. Vi balas conectar, chorros oscuros, pero no cayó. Seguía viniendo. Alguien disparó una bengala encima, luz roja sobre las escamas. Se veía el músculo moverse, las costillas abrirse al respirar. Llegó al borde del terreno seco y se paró. No atacó. Se quedó ahí, ojos abiertos, respirando fuerte. Luego giró y se deslizó de vuelta al canal, desapareciendo como sombra en tinta. Las bengalas se apagaron. Oscuridad y nuestro jadeo. Mullins ordenó fuego de mortero de iluminación en el canal. 3 disparos. Cada estallido llenó de luz. Solo vimos juncos rotos y barro revuelto. Se había ido. Contamos cabezas. Faltaba el técnico que fue primero. Ni cuerpo, ni radio. Nada. Los oficiales no buscaron. Nos sacaron a los jeeps. Al subir, vi a lo lejos 2 puntos de luz sobre el agua, quietos, mirando. Volvimos sin hablar. Los de Paisano se llevaron películas, notas, todo. Nunca los volvimos a ver. Esa noche limpié el rifle 3 veces. El residuo negro del pantano se pegaba al cañón como grasa. Ningún solvente lo quitaba. Todavía recuerdo el olor, metal y ácido. Por la mañana el área quedó sellada. Motivo oficial, peligro biológico y contaminación química. Nadie podía acercarse sin autorización. A Mullins vi una vez más esa semana. Estaba demacrado, ojos rojos. Me dijo bajito, no debimos disparar. Querían ver qué hacía. Le pregunté qué quería decir. Negó con la cabeza y añadió, lo que fuera eso, estaba aprendiendo. Esa frase se me quedó. Estaba aprendiendo. Nos ordenaron quedarnos en espera 3 días. Nadie salió del puesto. Nadie habló. Oficialmente el ejercicio quedó suspendido por daños de tormenta. Todos sabíamos que era mentira. Los rumores corrieron rápido. En suministros decían que el laboratorio de campaña sacó muestras de agua con material orgánico extraño. En el taller, un jeep volvió con arañazos profundos debajo del chasis, como si le hubiera rascado piedra. Nadie podía probar nada, pero todos lo sentían. La base tenía una tensión silenciosa, como antes de tormenta. La tercera noche, a las 23:00, Mullins vino a mi barracón. Llevaba uniforme sin rango. Dijo que volvíamos una última vez, sin autorización. Solo él, yo y un conductor. Quería encontrar el cuerpo del técnico antes de que el pantano lo tragara del todo. Dudé. Luego fui. Tomamos un jeep y 2 rifles, sin radio. Mullins no quería oír otra vez ese tono. El camino fue en silencio, luna a medias. La carretera del pantano parecía distinta, zanjas inundadas por lluvia reciente. Paramos cerca del poste viejo. El aire cortaba, mezcla de metal y lluvia. El suelo cedía. Cada paso hacía gemir el barro. Entramos con linternas, agachados. El canal delante, quieto. Se oía nuestra respiración rebotar en la oscuridad. Llegamos al sitio donde desapareció el técnico. El trípode y una cámara seguían medio hundidos. El carrete de película, desaparecido. Mullins se agachó a mirar el barro. Pasó la mano por una zona más oscura y se quedó helado. Había huellas, varias, paralelas, hundidas.
5 puntas largas, talón ancho, paso de casi 2 metros. Susurró. Salió del agua aquí. Antes de que contestara, chapoteó lento al otro lado del canal. Ondas en 3 direcciones. Silencio. Retrocedimos a terreno alto, rifles listos. La linterna temblaba un poco en mi mano. El haz pilló movimiento, algo saliendo del agua. Primero la cabeza, estrecha y escamosa, ojos reflejando como gato. Luego hombros, brazos largos con garras que brillaban mojadas. El cuerpo entero, de pie en la orilla, más alto que antes, casi 2,20 metros. Pecho subiendo y bajando lento, tranquilo. Los ojos sin parpadear. Molin susurró. Quieto. La criatura ladeó la cabeza. Mismo gesto lento, estudiándonos. Luego dio un paso. Otro, hasta el borde del canal. El barro bajo sus pies burbujeó y humeó como si quemara. El aire se hizo espeso. Sentí frío en la piel. La linterna empezó a apagarse sola. Alcé el rifle. Por primera vez Mullins no me paró. Disparé. El fogonazo iluminó todo. Vi los impactos en el pecho. Retrocedió tambaleándose, pero no cayó. Me miró fijo. Hizo otra vez ese sonido. Respiración larga y firme por pecho hueco. Mullins disparó 3 veces. La criatura retrocedió al canal. Todavía mirándonos, el agua la cubrió. Ondas grandes llegaron hasta nuestras botas. Estuvimos mucho rato con los rifles alzados. Nada. Solo burbujas suaves donde se hundió. Mullins recargó y dijo: se acabó. Salimos rápido, pero firmes, sin hablar. Llegamos al jeep a las 03. Las ruedas hundidas. El motor arrancó a la segunda. Al salir miré atrás una última vez. El agua se movió otra vez. Una onda ancha que se perdió. Volvimos antes del amanecer. Nadie nos paró en la puerta. Mullins entregó los rifles y se fue sin despedirse. Al mediodía los ingenieros cerraron la carretera con bulldozers. Dijeron que era por estabilidad del suelo. Rellenaron el canal con arena y hormigón. Esa parte de la carretera quedó luego fuera de todos los mapas nuevos. Una semana después salieron rutas de entrenamiento nuevas, todas lejos del pantano. La antigua desapareció de los archivos. Hasta las coordenadas cambiaron. Vi a Mullins una última vez antes de irme a Vietnam. Estaba flaco, cansado. Frente al comedor me dijo bajito, lo que fuera eso. No actuaba como animal salvaje. Actuaba consciente. Asentí. Añadió, y nos dejó ir. Esa frase nunca se me borró. En Vietnam vi cosas peores. La guerra siempre te da eso. Pero nada se sintió nunca igual que aquel pantano. Nada tan calmado, tan paciente. Años después, buscando mapas viejos, todo ese sector de Okefenokee aparecía como zona ambiental restringida, sin uso militar, sin acceso público. No sé qué encontraron después de nosotros, pero alguien volvió, y estoy seguro de que sigue ahí. Esa noche del 65 no fue el final de un entrenamiento. Fue contacto con algo que no era de nuestro mundo, pero que lo entendía mejor que nosotros. Nos vio entrar, nos probó y decidió dejarnos salir. El ejército puede borrar mapas, cerrar expedientes y silenciar historias, pero no puede borrar lo que vimos bajo aquella bengala. Era real. Después de que sellaran el pantano, la vida siguió, al menos por fuera. Llegaron nuevas órdenes y la mayoría nos fuimos overseas. La misión de Okefenokee se borró del habla oficial como si nunca hubiera pasado. Solo los 7 recordábamos, y ese número no duró.
Ruiz estuvo semanas en el hospital. Cuando intenté visitarlo me dijeron que lo habían trasladado otra vez, sin registro. Un empleado de suministros médicos me contó que lo pasaron a un contrato civil de investigación. Nunca volvió a aparecer en listas del ejército. Mullins se retiró pronto, oficialmente por motivos médicos. Extraoficialmente, no dormía. Decían que oía la misma respiración lenta antes de que se apagaran las luces. Le creo. Yo me fui a Vietnam un mes después. El combate apartó el recuerdo un tiempo, pero no mucho. En la selva, de noche, cuando todo callaba, volvía a oír ese sonido en la cabeza, esa exhalación lenta, ese ritmo tranquilo que no era humano. Hacía la oscuridad más pesada. Volví a casa en el 68. Presenté un informe personal, nada dramático, solo mi relato con coordenadas y condiciones. Lo envié por conducto reglamentario. 3 semanas después me lo devolvieron, revisado y archivado, sin acción requerida. La copia que guardé, le faltaba la última página. Pasaron años. La historia quedó guardada en una caja con mis papeles del servicio. A veces la sacaba, la leía y me decía que ya había terminado. Pero una tarde del 77 me llamó un viejo amigo que seguía en el ejército, en logística en Fort Stewart. Me dijo, ¿te acuerdas de aquel pantano? Lo han vuelto a abrir. Pruebas de sensores ambientales. Le pregunté qué habían encontrado. No me dijo nada directo, solo que 2 contratistas desaparecieron 6 horas. Cuando aparecieron no sabían explicar dónde habían estado. Los 2 renunciaron en una semana. Se rió al contármelo, intentando que sonara ligero, pero le noté el temblor en la voz. Había leído el informe antiguo. Sabía. Meses después bajé yo mismo. La carretera principal al refugio estaba vallada, carteles nuevos, área federal restringida, solo personal autorizado. El aire olía igual, pesado a barro y pino. El agua parecía más oscura. Aparqué cerca de la antigua pista de servicio y me senté de capó y miré la línea de árboles mientras caía el sol. El pantano brillaba con la luz baja y juro que vi ondas donde no debía verlas. Ondas anchas, lentas, que se abrían y paraban como si algo grande se acomodara debajo. No me quedé mucho. Esa noche tampoco dormí. No paraba de pensar en el patrón, la respiración, los tonos de radio, las marcas de garra, las huellas. No era al azar, era organizado. Comportamiento, no instinto. Lo que fuera, entendía de nosotros. Probaba reacción, distancia, tiempo. Unos años después salió una nota pequeña en el Savannah Morning News. Estudio de anomalía biológica restringida cerca del límite de Okefenokee. Proyecto cancelado. Sin detalles. La recorté y guardé. En los 80 ya nadie hablaba. Los soldados nuevos ni sabían que el pantano había sido zona de entrenamiento. Pero cada vez que pasaba por el sur, miraba hacia el este, a esa línea de pinos, y sentía el mismo tirón en el pecho, como si el lugar esperara. El ejército puede cerrar caminos, echar hormigón y cambiar coordenadas, pero la tierra recuerda. Y yo también. Esa cosa no se fue, solo volvió debajo, y sabía que algún día alguien más la vería. En 1984 me invitaron a hablar en una reunión de veteranos en Jacksonville, pequeña, casi todo infantes de Fort Stewart y Benning. En la hora del café conocí a un señor mayor que había trabajado para el cuerpo de ingenieros en limpieza de humedales en los 70. Cuando mencioné Fort Stewart, me miró largo y preguntó, ¿tú hiciste operaciones cerca de Okefenokee? Dije que sí. Asintió lento y me contó algo que no olvidé. Sus equipos encontraron capas de residuo orgánico extraño muy abajo en la turba, como una película fina que daba baja radiación al mojarse. Lo registraron como desperdicio químico, pero no coincidía con ninguna muestra industrial. Echaban hormigón encima y sellaban los expedientes. Luego dijo bajito, a veces, de noche, el agua sigue moviéndose ahí fuera, como si respirara. Se fue antes de que le preguntara más. Años después, leí un informe corto sobre fuegos subterráneos de turba en Okefenokee. Decía que el fuego avanza lento bajo la superficie, casi vivo. Esa palabra, vivo, se me quedó clavada.
me recordó cómo palpitó el pantano cuando la criatura se hundió. Yo no creo en monstruos, creo en cosas que evolucionan donde no miramos. El pantano es antiguo, esconde vida que nunca estudiamos lo suficiente. Quizás no era malo, quizás solo defendía territorio que cruzamos sin permiso. Todavía tengo el mapa de aquella misión. Los bordes están blandos y la tinta casi borrada. En una esquina, escrito a lápiz, patrón de respiración constante. Lo debía escribir en el debriefing sin darme cuenta. Esa línea lo resume todo. En 1991 recibí carta de la viuda de Mullens. Decía que había fallecido tranquilo mientras dormía. Adjuntaba un cuaderno suyo de finales de los 70. Dentro había bocetos. Uno casi humano, otro más reptiliano. En el margen escribió, observaba, no cazaba. Eso confirmó lo que siempre sentí. Esa cosa no nos quería comer, nos estudiaba. Nosotros éramos los desconocidos aquella noche. La última vez que me acerqué al pantano fue en 2002. La carretera principal ya estaba asfaltada, carteles de parque y puerta de visitante. Le dije al guardabosques que había entrenado cerca del límite norte. Miró mi carnet viejo y dijo que esa zona estaba prohibida por artefactos sin explotar y terreno inestable. Asentí, pero no me miró a los ojos. Aparqué igual en el borde. El agua estaba quieta, cristal negro bajo los pinos. Estuve 1 hora escuchando. Todo normal. Grillos, ranas, algún pájaro nocturno. Justo antes de irme, todo se cayó de golpe. Una onda cruzó el agua de izquierda a derecha. No era viento, no era pez. Un círculo lento y deliberado, como si algo grande se moviera debajo. El aire se puso pesado otra vez, igual que en el 65. Me fui sin mirar atrás. Ahora, 60 años después, soy un viejo. La mayoría de los días me siento en el porche y escucho los bosques detrás de casa. Algunas noches, cuando el aire pesa y los grillos paran, vuelvo a pensar en ese pantano. La gente me ha preguntado si pudo ser juego de luces y nervios. Puede, pero 7 soldados entrenados vimos lo mismo. Lo registramos, lo oímos, sentimos temblar la tierra cuando se movió. Ese tipo de recuerdo no se borra. El ejército nunca le puso nombre. En sus papeles era presencia biológica desconocida. Para nosotros, era el hombre lagarto diablo de Okefenokee. No por miedo, sino porque no cabía en ningún manual. A veces me pregunto qué quería. No nos mató cuando pudo. No persiguió los jeeps ni atacó el puesto. Solo se mostró, observó y se fue. Creo que nos estaba avisando. El pantano no era nuestro para cruzarlo como si no hubiera dueño antes. Al hombre le gusta pensar que el mundo está medido y seguro. No lo está. Todavía hay sitios con sus propias reglas. El pantano era uno. Nunca conté toda la historia hasta ahora, ni a familia ni amigos. La escribí para que no se vaya conmigo porque algún día alguien volverá a caminar por ahí. Quizá vea las mismas ondas. Quizá oiga esa respiración larga y lenta bajo la niebla. Si lo hace, espero que pare y escuche antes de hacer nada. Todavía veo esos ojos en el agua oscura, tranquilos y conscientes. El mundo lo llamó monstruo, pero para mí era algo más viejo, paciente, viendo pasar el tiempo mientras hombres como nosotros íbamos y veníamos. Aquella noche del 65 fue lo más cerca que estuve de entender lo pequeños que somos. No apaguen las luces todavía. Si les gustó el video, denle like y miren la siguiente historia de terror que aparece en pantalla.